Hoy en una edición especial de Aquí con Cani, aquí lo acompaña, tenemos un invitado de hoy. Él es el enlace para los medios locales de los Testigos de Jehová. Su nombre es Juan Rodríguez Jr., a quien le damos la bienvenida aquí a nuestra estación de radio, Cosmos Radio. Bienvenido, Juan Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien, Cani. Gracias a ti por tenerme aquí junto a tu estación de radio. Y le doy el saludo a toda tu audiencia que he escuchado no solamente aquí en Estados Unidos, Europa, el Caribe. Estoy muy agradecido de estar con ustedes un rato esta tarde. Gracias. Bueno, un placer tenerlo por aquí con nosotros a través de Cosmos Radio. Juan, tengo algunas preguntas para ti que de seguro que al público también quieren saber. Son preguntas que probablemente muchas personas se están haciendo en vista de que recientemente nosotros tuvimos las elecciones aquí en los Estados Unidos, en la cual más de 150 millones de personas salieron a votar. Ahora la cosa es esta. En vista de que hay 1.3 millones de testigos de Jehová aquí, tan solo en los Estados Unidos, y más de 8.5 millones de testigos de Jehová a través de toda la tierra. Ahora, los testigos de Jehová están llevando a cabo una campaña de envergadura mundial global con el propósito de alcanzar a cientos de millones de personas, incluyendo a oficiales y dirigentes de los diferentes departamentos gubernamentales y oficinas administrativas. La pregunta es, ¿cuál es el tema de su campaña? Sí, Cani, este tema que estamos compartiendo con todos los habitantes de la Tierra está en nuestra revista principal que nosotros ofrecemos por más de 100 años, es la revista La Atalaya. Y esta revista, de todo este tiempo, el tema principal en la portada ha sido anunciando el reino de Dios. Pero esta campaña para este año 2020 conlleva algo mucho más especial, porque este tema ya nos choca, nos llega más ahora hoy en día que hace más de 100 años. El tema que tiene esta revista es precisamente en cuanto al reino, este tema que gobiernos que están en la mente de muchas personas. Así que sí, estamos compartiendo por toda la tierra esta revista que su portada tiene el tema ¿qué es el reino de Dios? Y a través de todas las páginas de esta revista contesta y analiza muchas preguntas en cuanto a este reino o gobierno. ¿Y por qué se ha escogido exactamente el mes de noviembre para llevar a cabo esta campaña global? Una buena pregunta, Kenny. Mira, hoy más que nunca las personas, los habitantes de la Tierra, están suplicando por un cambio a los problemas más grandes, los problemas más difíciles que el ser humano se ha enfrentado, y por decirlo así, nos están consumiendo. Recientemente hemos visto una pandemia que todavía casi ya al año de estar durando, no tenemos una solución total y eso nos ha afectado a mucho. Hemos sufrido hasta la muerte de seres queridos, de amigos, y esto es algo que nos está agobiando. La falta de empleo, la falta de alimento nutritivo, aún la falta de amor entre las personas, es algo que está al día. Por eso, durante este mes de noviembre, se pensó, antes aún de la pandemia, que no se pensaba escoger el mes de este mes, antes que finalizara el año, para compartir con las personas esta revista. Y se pensaba, obviamente, ¿no? Porque como es conocido, llevarles la revista impresa a las personas a sus puertas o en las calles, aquellos que desean compartirlo con nuestros amigos, nuestros vecinos. Pero durante la pandemia, obviamente ha sido un desafío, pero esto no nos ha detenido. Estamos utilizando los medios electrónicos, obviamente. También estamos llevándole estas revistas, enviándoselas por el correo, como tú mencionaste,
en todo el mundo, principalmente a los representantes de los gobiernos, representantes locales de gobiernos, a modo de Estado, aún de las escuelas. Y esto es algo que hemos estado logrando durante este mes con muchos medios de hacérsela llegar por medio de un sobre, una carta, y cartas personalizadas, Kenny. Estas cartas no que como las copiamos, las enviamos automáticamente. Estamos tomando el tiempo de analizar a cada persona que le enviamos estas cartas. Buscamos realmente qué ellas están haciendo a favor de la comunidad o a favor del gobierno. Porque muchos realmente tienen ese deseo, de veras. Tienen el deseo de ayudar a sus ciudadanos y están trabajando duro para eso, pero no tienen la solución, Kenny. Realmente hemos tenido y hemos visto que aunque tienen el deseo, tienen las ganas de hacerlo, hay dos cosas que se les hace imposible, que puedan dar a sus ciudadanos todo lo que realmente ellos necesitan. Y es que tienen el desafío de que no tienen la capacidad de hacerlo, no pueden, porque esto es algo que el hombre no fue diseñado para poder gobernarse él mismo, no tiene esa capacidad, ni los medios tampoco para hacerlo. Entonces estamos llegando principalmente a este grupo de personas que representan a un gobierno, tanto de la nación como local, para que ellos vean una esperanza para un futuro también, que es el único gobierno, la única solución que realmente va a dar solución a estos problemas, Kenny. Bueno, creo, yo en mi opinión personal, creo que lo importante de una campaña cuando se lleva a cabo como las campañas gubernamentales para elecciones y cosas así por el estilo, tiene un propósito. Ahora, ¿por qué es tan importante esta campaña que ustedes están llevando a cabo? Bueno, es importante porque, como te mencioné hace un momento, aunque estos líderes tienen buena intención, no han podido evitar los problemas. Ni para un solo ciudadano de ellos han podido darle, por ejemplo, la vida. En este caso, aún con la pandemia, qué difícil se le ha hecho a los gobiernos conseguir una vacuna que realmente dé un efecto 100%. Es un gran desafío. Entonces, vemos la necesidad de ayudar a las personas a que entiendan lo que oramos, y millones de personas lo hacen. En la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 6, los versículos 9 y 10, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, nos hizo una oración modelo, que se conoce como la oración Padre Nuestro. Ahora, esta oración, como dice en la versión Reina Valera, dice: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El punto es que millones de personas, cuando hacen esta oración Padre Nuestro, no se han percatado o no entienden o no han podido estudiar, saber qué significado tiene esa expresión cuando dice venga tu reino. Y esta revista lo explica, lo hace de una forma bien cronológica, bien explicada, de que ese reino, ese gobierno no está en las manos de los hombres. El hombre no está capacitado. Jesús por eso pidió que viniera ese reino o ese gobierno aquí en la tierra. Y es interesante que las escrituras, Kenny, nos enseña, nos ayuda a ser, por ejemplo, a ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos compañeros, buenos vecinos. Pero ninguna sección de la Biblia nos dice y nos enseña cómo ser un buen rey o un presidente o un representante de un gobierno. No lo dice, porque jamás en la Biblia hace referencia a que el hombre pueda tener esa capacidad. De hecho, a Jesús, y tú has leído esa porción de la Biblia, Kenny, yo sé que muchos de sus oyentes, en el capítulo 18 del libro de Juan, a partir del versículo 36,
a Pilato, esta interesante historia, ¿no? Se puede decir. Pilato le preguntó a Jesús, ¿no eres tú el rey de los judíos? Y él ahí tácitamente, directamente dijo, mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, dice él, mis ayudantes habrían peleado por mí. Y en el versículo más adelante al final, él termina diciendo, pero la realidad es que mi reino no es de aquí. O sea, su gobierno, Jesús sabía que él no iba a gobernar desde la tierra, sino desde los cielos. Entonces, queda claro esto en las Santas Escrituras y queremos que las personas pausen, mediten y piensen en esto, que es Jesús, es ese rey que la Biblia nos da para tener esa esperanza, que el único que tiene el poder, porque hasta él dio una muestra, Dios mostró el ejemplo del poder que tiene de curar enfermos, de aún hasta levantar a los muertos. Wow, ¿verdad? Qué maravilloso tener un gobierno, un gobernante, un presidente, un rey que tenga ese poder, ¿verdad? Y nuevamente, yendo a lo que hemos dicho al principio, muchos quieren hacerlo, pero no pueden, Cani, no tienen esa capacidad, obviamente no tienen el poder, mas sin embargo Jesús sí lo mostró, sí lo tiene y tenemos esa esperanza que pronto ese rey con ese gobierno va a dar esa maravillosa oportunidad a los sobrevivientes que estemos aquí en la tierra de disfrutar completamente de esas bendiciones como ciudadanos de ese gobierno o reino. ¿Y cuál es la meta de ustedes en llevar a cabo esta campaña? ¿Cuál es su meta? Bueno, es esa, de que las personas pues lleguen el momento de pensar y quizás hasta puedan decidir qué hacer, a dónde enfocarse su esperanza, su dirección en la vida. Y obviamente, ¿verdad? Muchos viven con la esperanza de que algún día va a haber un gobierno que quite y acabe con muchos de los sufrimientos que ellas tienen. Pero es como dice, es un proceso que nunca termina. Por ejemplo, en este país, como en muchos países, cada 4 años se hace una reelección y cada 4 años, ¿verdad? Las personas se emocionan, se llenan de deseo, pero cuando ya quizás ese gobierno comienza a funcionar, aunque hayan prometido muchas buenas cosas, y al no poder hacer muchas de ellas, la mayoría de ellas, las personas empiezan a decepcionarse, Cani, empiezan a decir, bueno, ¿dónde está la promesa que este gobierno nos hizo? ¿Dónde están los beneficios? Y entonces, lamentablemente, se llegan a decepcionar, pierden su deseo de ver una luz al final del túnel, por decirlo así. Y entonces, bueno, ahora empieza otro proceso de nuevo de otra reelección. Y esto en los países donde se hacen estas elecciones. Hay países que nunca ven estos cambios, donde no hay un gobierno que cambia, sino es un gobierno totalitario. Pero en realidad toda la humanidad sufre. Y esa es la meta, ese es el propósito que queremos, que las personas entiendan que hay una maravillosa esperanza muy pronto para aquellos humanos que vivan en la tierra, como también aquellos que la Biblia menciona, ¿verdad?, que van a ser resucitados y poder disfrutar de este maravilloso gobierno hecho un paraíso aquí en la tierra, Cani. Muy bien. Ahora, tú hablaste de gobiernos estables, gobiernos que predominan, son totalitarios. ¿Son ustedes apáticos o indiferentes a la política o tienen otro punto de vista con relación a los gobiernos? Una buena pregunta, Kenny, porque lamentablemente, ¿verdad? En todos los gobiernos que han habido, tanto gobiernos comunistas o gobiernos democráticos, se nos han visto como personas que no queremos nada con la política, ¿verdad? O sea, que nosotros no respetamos a estos líderes. Y es todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos de donde vivimos, del país donde vivimos, ponemos en alta estima las leyes de los gobiernos y la cumplimos como ciudadanos, como buenos ciudadanos en todos lo que podamos en cumplirla. Obviamente, ¿verdad? Pagamos impuestos, obedecemos las leyes locales,
tratamos de ser buenos vecinos. Cuando hay desastres, estamos dispuestos no solamente a ayudar a aquellos que consideramos como hermanos en la fe, pero a nuestros vecinos, a otros que también lo necesitan. Apoyamos en esta capacidad a los gobiernos locales, los gobiernos del mundo. O sea que no, realmente no tenemos algo en contra de los gobiernos. De hecho, la Biblia nos anima, nos enseña a pagarle a estos hombres con esta autoridad lo que a ellos se les debe, ¿verdad? Jesús puso el ejemplo. Viendo un momentito de nuevo a las Santas Escrituras. Me gusta citar de las Escrituras, como es peculiar de los testigos de Jehová, Kenny. En Mateo capítulo 22, en el versículo 21, hubo también esta historia, ¿verdad? Donde Jesús estaba, ¿verdad?, con el César de Roma, y entonces querían como que, querían ahí coger un poquito a Jesús, ¿verdad? Lo querían entrampar, por decirlo así, ¿verdad? Y quizás acusar de que ellos no estaban dando en este entonces al gobierno de aquel entonces, que era el César de Herodes, darle lo que le correspondía. Mas, sin embargo, Jesús hizo claramente en el versículo 26 de ese capítulo de Mateo 22, hizo claro, ¿verdad? Y dijo, bueno, haciendo una ilustración, ¿verdad? Le dijo, páguenle a César las cosas de César, pero dieron las cosas de Dios. Entonces llega el momento que nosotros totalmente apoyamos las leyes y las cumplimos locales. Y al menos que estas vayan en contra de lo que Dios nos ha dicho que hagamos entonces en las Santas Escrituras, es ahí cuando decimos, bueno, vamos entonces a obedecer a Dios más que a los hombres. Y un ejemplo te voy a mencionar, y quizás tú has escuchado una noticia recientemente que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, en el país de Rusia. Allí los testigos de Jehová, después de la caída del comunismo, disfrutaron de una libertad maravillosa. Y, ¿verdad? Vieron allí cómo los testigos de Jehová empezaron hasta crecer en ese país. Sin embargo, en los últimos años ha habido una persecución directa, dura, maliciosa contra los testigos de Jehová. ¿Por qué razón? Nos acusan de no obedecer las leyes del país, algo irónico, ¿verdad? Pero de que no queremos adaptarnos tampoco a algunas de las cosas que la religión que predomina en la Unión Soviética hace. Entonces, esta es una de las cosas que se nos acusa, y somos perseguidos maliciosamente, pero nosotros no vamos a doblegar nuestra integridad a Dios, y por eso obedecemos a Dios en este caso, aunque tengamos que sufrir las consecuencias de ser perseguidos, de ser puestos hasta en una prisión, o hasta físicamente, como ha sucedido y está sucediendo, ser golpeados hasta algunos de nuestros hermanos testigos en ese país. Entonces, obviamente, ¿verdad? Apoyamos, no hay límites, o sea, hay un límite, mejor dicho, pero queremos dar y mostrar al país donde vivimos ser buenos ciudadanos, Kenny. Sí, que a pesar de ustedes ser observadores de leyes, se adhieren estrictamente a ellas, aún siguen el conducto que de ustedes es la Biblia, la palabra de Dios, contra lo que dicen los gobiernos. Aún ustedes siendo observadores de leyes, aún todavía son proscritos, son perseguidos. ¿Por qué? Por la razón de que se oponen a los gobiernos, o como tú acabas de explicar ahora, o por la razón de que su conciencia no les permite. Exactamente, Kenny. Sí, llega el momento, ¿verdad?, que como el texto que te mencioné es de Mateo capítulo 22, cuando llega el momento de obedecer a Dios, esto es prioridad para nosotros. Y es ahí cuando, ¿verdad?, tenemos que decidir a quién vamos a obedecer. Obedecemos las leyes, pero entonces cuando llega el momento de obedecer a Dios, y un ejemplo de eso, ¿verdad?, somos neutrales en cuanto a la política, no vamos a apoyar a ningún gobierno, a ningún partido político. Y esto hace que a veces algunos de los gobiernos se sienten mal, no quieren, porque obviamente ellos quieren más súbditos a su gobierno.
cuando ven a aquellos que se oponen o no hacen lo que ellos quieren, entonces viene una persecución dura, una persecución directa, somos perseguidos. Hasta algunos de nosotros en el país donde vivíamos lo vimos esto desde pequeño. Esa oposición solamente porque no abogamos a ningún partido político, no abogamos a ningún gobierno como político, no vamos a participar. Consideramos eso, Dani, como, o Cani, mejor dicho, como desobedecer a Dios. Y eso, Dios, y no quiero expandir mucho por el tiempo, obviamente, gracias por tu tiempo, de hecho, pero Dios nos ha dicho que nosotros le demos la adoración exclusiva a Él. ¿Me entiendes? Es un ejemplo que te voy a poner. Cuando entra nuestra adoración a Dios, se pone en juego, vamos a pedir, o vamos a decidir a ser obedientes a Dios. Y es ahí cuando algunos gobiernos o personas aún locales no entienden y llegan hasta odiarnos por eso. Pero nosotros nos mantenemos leales a Dios. Y ha habido gobiernos, interesantemente, que con el tiempo se han dado cuenta de eso, que realmente nosotros no queremos hacer daño a un gobierno directamente, que somos buenos ciudadanos, Kenny. Lo único que no vamos a transigir nuestra lealtad a Dios, nuestra obediencia a Dios. Y es algo que lo tomamos bien en serio, porque el hacerlo, el nosotros transigir y buscar otra solución a los problemas, adorar a otro gobierno, por decirlo así, que no sea el de Dios, cuyo nombre es Jehová, como las escrituras dicen, es como realmente traicionarlo. Es como que si uno que está casado, una persona que está teniendo un cortejo con una persona, supiera que la otra persona le está siendo infiel a uno. ¿Cómo uno se siente, verdad? Qué dolor. Y así vemos, nuestra relación con Dios es tan real, Kenny, es tan personal, que cuando vemos algo que pone nuestra lealtad a Él, nuestra obediencia a Él, lo vemos como una traición si no cumplimos con lo que las Santas Escrituras nos dicen claramente cómo agradarle a Él, cómo servirle. Y Él es un Dios, no es un Dios estricto, es algo que tenemos en mente. Muchas personas creen que, bueno, ustedes son personas estrictas. Y obviamente, ¿verdad? Obviamente no han tenido la oportunidad de hasta estudiar con un testigo de Jehová, analizar la Biblia con un testigo de Jehová, porque es todo lo contrario. Nosotros aplicamos lo que dice la Biblia, y cuando leemos la Biblia vemos un Dios amoroso, un Dios no dogmático, es un Dios flexible, cariñoso, es un Dios bondadoso. Y eso es lo que nos hace ver a nosotros como que si lo estuviéramos viendo literalmente. Obviamente no lo podemos ver, pero lo sentimos. Es como tener un amigo que uno quiere, uno ama, que está lejos de uno. No lo puede quizás ver literalmente, pero sabe que es real, que está ahí. Y así es nuestro Dios Jehová para nosotros. Alguien real, alguien que jamás quisiéramos traicionarle, Cani. Muy bien. Bueno, estamos conversando con Juan Rodríguez. Él trabaja en el enlace de los medios locales para los testigos de Jehová. Tenemos el privilegio de tenerlos aquí con nosotros en Cosmos Radio. Tengo una preguntita, Juan. Al final de esta campaña que ustedes están llevando a cabo a través del planeta Tierra, se puede decir, ¿cuál creen ustedes que será el resultado de esta campaña? Una muy buena pregunta, Kenny. La realidad es que no sabemos, no predecimos el futuro. No sabemos que esto va a resultar en los próximos meses o años, pero es algo que sí deseamos, y voy a llegar a parte de lo que dije al principio, ¿verdad? Que las personas puedan entender lo que los millones de habitantes de la Tierra dicen en la oración Padre Nuestro, que venga tu reino. Que entiendan el significado realmente, qué es ese gobierno de Dios, cómo va a ser ese gobierno de Dios, quiénes van a dirigir, por decirlo así, el gobierno de Dios, ese gobierno de Dios aquí en la tierra. Cómo poder llegar a ser un ciudadano
de ese gobierno, cómo llegar a calificar para llegar a ser un ciudadano de ese gobierno. Y eso es lo que deseamos, ¿verdad? Que las personas, que una gran mayoría de personas lo puedan ahora entender mucho mejor. Y si no, bueno, estamos disponibles, pueden contactar a cualquier testigo de Jehová en cualquier idioma que hablen o dialecto, ¿verdad? Y pueden entonces buscar más información. Nuestro sitio de internet de jw.org está en español también, y en un total de 1024 idiomas. O sea que hay una diversidad de posibilidades de que las personas puedan allí entrar y ver más acerca qué dice la Biblia sobre este gobierno, como otras preguntas, muchas preguntas que tenemos, y también consejos para matrimonios, para familias, aún para cómo lidiar con esta pandemia mundial que estamos sufriendo todos ahora. Es un sitio gratis que todos pueden ir allí y sin ningún compromiso buscar información, hasta poder estudiar la Biblia allí en ese sitio. Muy bien. Bueno, básicamente hemos oído el por qué es importante para ustedes llevar a cabo esta campaña durante este mes de noviembre. Nosotros auguramos el mejor éxito que puedan tener durante esta campaña. Y al final, pues, hemos visto que en realidad los testigos de Jehová no son apáticos o indiferentes a los gobiernos, sino que ellos se adhieren estrictamente a la guía que está recibiendo mediante la palabra de Dios, ¿no? Y su conciencia. Y al final, pues, la manera en que como si aquellas personas que acaban de escuchar esta entrevista, esta plática, se podrían comunicar con los testigos de Jehová a través de la página oficial de los testigos de Jehová. ¿Quieres dar un poquito más de información para que la gente tenga noción de lo que estamos hablando? Sí, como no, Dani. Nuestro sitio es jw.org, y ahí puede buscar el idioma español, o si no pueden darle barra a ES y le sale la página en español directamente. Y esta página nuevamente, ¿verdad? Está hecha no para hablar de la Biblia todo el tiempo, ¿verdad? Es un sitio que hace una interlocución para todo tipo de situación que estamos pasando hoy día. Da también una buena forma de conocer más la Biblia, obviamente, ¿verdad? Allí está toda la Biblia, tiene diferentes versiones de la Biblia, como la que te mencioné al principio, la versión Valera u otras que pueden allí también tener, hasta bajar. Tiene videos para los niños, aquellos padres, ¿verdad?, que necesitan a veces enseñar a sus hijos con ciertos principios o cosas rutinarias del hogar. Allí hay secciones para los niños, los jóvenes. Hoy en día, ¿verdad?, que sabemos que están sufriendo mucho durante esta pandemia. Hay una sección allí de los jóvenes para que puedan buscar allí respuestas a muchas preguntas que los jóvenes tienen, no solamente de lo diario, también en cuanto a el sexo, para cómo tener un noviazgo. O sea, tiene una diversidad de información esta página, y obviamente es gratis. Todo lo que está allí totalmente gratis para todos aquellos que deseen comunicarse en esta página. Bueno, pues Juan Rodríguez, quien trabaja en el enlace para los medios locales de los Testigos de Jehová, que nos ha acompañado durante esta tarde aquí a través de Cosmos Radio. Le damos muchísimas gracias por estar con nosotros, aceptar la invitación. Y ya ustedes saben que esto es su casa. Cuando deseen pueden volver, y con mucho gusto nosotros pues estaremos en la mejor disposición. A ustedes, mis queridos amigos, que siempre están en sintonía con nosotros, mantengan la sintonía. Así que seguimos con más de lo mejor de la música a través de Cosmos Radio. Que la pase bien. Gracias, Juan Rodríguez. Gracias por estar con nosotros, y a ustedes, mis queridos amigos, gracias por la sintonía. Gracias a ti, Cani, a todo tu equipo técnico que tienes, y deseamos lo mejor en tu nueva estación de radio.